Muchas veces los cuadros parecen que están terminados y le paso 70 veces, el que lo ve de fuera dice esto ya está, y yo los borro y los corrijo y esto pasaré por encima y al final... ¿Cuándo decide uno que está una obra terminada? Es muy complicado. Yo lo decido cuando me cuenta algo especial o cuando ya considero que me transmite algo, porque final no tiene nunca. Y además yo soy de los que machaco la obra no una vez, sino 400 veces. Puedo estar superponiendo capas, pintando. En el siguiente reportaje conoceremos al pintor cordobés afincado en Pedro Abad, Francisco Vera Muñoz, que abre las puertas de su estudio para las cámaras de Beconet Televisión. Francisco Vera es un artista en constante lucha y literalmente puede entenderse así, pues su búsqueda es una pelea por plasmar la realidad paisajística y urbana que contempla la mirada de un pintor de una gran intensidad emotiva. Su obra se encuentra dentro del ámbito figurativo y realista, ambientación, dibujo, composición. La temática se centra casi exclusivamente en el paisaje rural y urbano, vistas desde azoteas donde el reto del dibujo luz y color es importante. Es también característico el paisaje rural y natural que le rodea, ya que siente con una intensidad emotiva especial aquellos lugares que conoce y en los que desarrolla su vivencia. Como él mismo dice, nunca pintaría algo desconocido o un lugar en el que no he estado. Me inclino más hacia el paisaje en el que he crecido y vivo. Hoy conocemos en su estudio de Pedro Abad al pintor Francisco Vera. Yo estudié magisterio, lo que estudié, ¿no? Y en la facultad, el último año de carrera, una optativa de dibujo, en una optativa la profesora pues vio que tenía ciertas cualidades, ¿no?, para el dibujo. Desde pequeñito de verdad que sobresalí, ¿no?, pero nunca había desarrollado esas cualidades. Siempre había sido el típico mejor dibujante de la clase y toda esa historia, pero nunca me había planteado, ¿no?, el pintar. Y esta profesora pues me llevó a su despacho, me dijo que veía ciertas cualidades en mí, que si me había planteado hacer bellas artes o algo así. Y me presentó a un pintor de Córdoba que fue mi primer maestro, se puede decir, en plan serio, ¿no? Entonces acabé mi carrera y me presenté a algunos concursos de pintura rápida, empezaron a darme algunos premios y pensé que de esto pues se podía vivir. Entonces me tiré al vacío de lleno por el sueño. ¿Puedes decir que eres un poquito autodidacta? Sí, soy autodidacta porque con este profesor estuve un año en su academia, un día a la semana o dos, y entonces en esas 2 horas no aprendes nada, aprendes algo, pero después tienes que encerrarte en tu estudio y es realmente ahí donde empiezas a pelearte con el cuadro, a sacar tu personalidad y a buscar tu terreno, ¿no? También siempre aprendiendo mucho de los compañeros, ¿no? Francisco Vera vive aquí en Pedro Abad. Sí, así es. Y vino aquí por amor, aquí se quedó y aquí ha puesto su estudio de trabajo. Pedro Abad es un sitio interesante. Sí, es un sitio tranquilo, y eso es lo que necesito y lo que me gusta. Pero sin embargo, porque yo soy una persona tranquila y entonces pues estoy... Pero tu mente se mantiene ahí en Córdoba. Lo vemos por los paisajes, ¿no? Sí, he pintado algo de Pedro Abad, pero todavía no he encontrado la señal, ¿no?, que me diga que... Pero sí tengo alternativas en la cabeza que puede que algún día se ejecuten, ¿no? Pero ahora mismo ya te digo, este puente para mí fue un descubrimiento, fue un poco el tema que me está dando muy buenos frutos. Vamos, entre otros, también he hecho algunas vistas de canales que también me ha ido bien, o vistas desde azotea, he influenciado un poco, inspirado en el maestro Antonio López, ¿no?, porque me gustaba desde que empecé, así que el paisaje, por eso recurro a paisajes de Córdoba, pero sobre todo paisajes cercanos, de mi entorno cercano. ¿Cómo describirías tu trabajo, tu pincel? Pues mi trabajo, como te he dicho antes, quizá a base de constancia, de perseverancia, a una pelea con el cuadro, y eso se refleja en la pincelada, ¿no? Hay partes que recuerdan al expresionismo por la gestualidad, hay partes que son más sintéticas o cielos mucho más simplificados, ¿no?, donde la pintura circula con el color bien puesto y poco más, parte donde se estudia la composición y el equilibrio que hay en la obra, ¿no?, o en la interrelación de esos planos me interesa, y entonces un poco por ahí, ¿no? Se puede ver figuración, pero a la vez hay algo de abstracción, ¿no?, en muchas obras, aunque en otras no, ¿no?
y a la vez, pues ya te digo, hay pintura que cuenta por sí misma, además de que estemos representando una escena, ¿no? Pintura que siempre tiene que ser protagonista, desde mi punto de vista. Si hablamos de pintura, la pintura siempre tiene que contar y expresar por sí misma, pienso, además de que esté apoyada en un tema en concreto. Oye, un artista, no sé qué, paisaje, el retrato, la temática a la que recurre un artista. Yo no descarto ninguna. No descarto ninguna, en principio sí, me dejo llevar y ya está. En principio yo creo que es lo más honesto, lo más sincero, y eso al final se refleja en la obra, ¿no? Hacer lo que te apetece y lo que quieres hacer. El retrato no lo descarto, de hecho hice algún retrato hace muchos años y no lo descarto, volveré. Pero tú tienes un momento, llegará que te apetezca, te metes y sale o no sale. No descarto ningún tema, en principio estoy abierto. Las temáticas, ya te digo, el sustento de la pintura, ¿no? Donde se desenvuelve todo ese discurso que la materia tiene que me interesa, ¿no? El tema al final es una excusa. Oye, ¿y se lleva aún en día el tema de trabajar por encargo y esas cosas? Sí, en cierto modo sí, sí y no, ya te digo, sí y no. Sí, porque me piden encargos y a veces son cosas que yo no voy a hacer porque no me apetece simplemente hacerlas. Y si son encargos más abiertos y flexibles, como en el caso, mira, hazme algo de esta serie, pues mira, con tiempo, de hecho hace poco tenía un encargo y estoy desarrollando una pieza en función a lo que ese cliente aproximadamente quería, pero algo abierto, ¿no? Algo más que me da libertad para escoger lo que yo quiero, ¿no? Y sentirme a gusto con lo que estoy haciendo. Tampoco hago encargos cerrados, no me interesa eso de pintar lo que la gente me diga. Ya. Que de momento quieres disfrutar de esa libertad, ¿no? Sí, es que la necesito, es que no podría hacerla. Sí, quizás aquí no te digo que algún día no me meta, pero llevo muchos años y he dicho que no a muchos encargos porque han sido impuestos por el cliente, entonces en ese caso he dicho que no en más de una ocasión. Bueno, antes hemos dicho que ha bajado un poco el tema de los concursos, que era una vía de... Sí, sí, ha habido un parón importante. Ahora parece que están reflotando algunos importantes, como este de la Exposición Internacional de Valdepeñas, donde me han adquirido en bastantes ocasiones, quizás como de los concursos más importantes del país. Y había muchísimas adquisiciones, por ejemplo en ahora hoy día pues hace poco había 2 o 3 de 20, ¿no? Entonces el bajón ha sido importante. Ahora este año parece que va retomando un poco algo del discurso que establecía antes el certamen, va volviendo a la senda, de cierto modo, de lo que era. Pues eso, la vía de los concursos, muchas galerías cerradas. ¿Cómo sobrevive un artista? Como puede. En mi caso, pues ya te digo, yo hago individuales. Expuse el año pasado en Galería Auri en Sevilla y afortunadamente fue un éxito de visita y se vendió bastante, ¿no? Para mi sorpresa, ¿no? Y en mi caso algún certamen que otro, algún encargo. Los certámenes he tenido la suerte de obtener bastantes premios y eso, pues claro, cuando tienes un premio, una cuantía económica normalmente importante, ¿no? Que te da ya para unos pocos meses, ¿no? Si sabes dosificarlo, ¿no? Y ese es el camino, encargo, galerías, certámenes, ahí es por donde me voy moviendo yo, sobre todo. Oye, y en un mundo tan tecnológico, el mundo de la red, internet, sí. ¿Qué puede significar? ¿Qué puede originar para un artista? A mí realmente me interesa muy poco, porque yo soy muy poco de tecnología, yo soy más de... no sé, de ese intimismo. Sí, en ese aspecto, en cierto modo, sí. Vamos, tengo Facebook, pero es verdad que cuelgo muy pocas cosas. Me muevo muy poco por las redes, cuando es un buen medio para darte difusión, ¿no? Y de hecho, a raíz de Facebook he conocido a muchísimos pintores, sales fuera y te reconoce mucha gente por tu trabajo, pero que... Entonces eso de aprender a tu propia manera tiene siempre la parte positiva, ¿no? Que te haces tú la técnica a tu forma, te peleas con la obra de la manera que tú crees que debe ser, sin tener ni idea, porque es verdad que parte de esto desde cero y van surgiendo las cosas, van surgiendo en el proceso, ¿no? Entonces es interesante. Porque claro, la pintura se te vuelve como un descubrimiento poco a poco, ¿no? Así es. Tú eres el que la va descubriendo, no te la descubren. Así es. De que aprende a base de errores y de aciertos también, ¿no? Pero más errores que aciertos. Entonces es interesante porque te va haciendo la técnica y vas resolviendo las dudas que se te plantean como buenamente vas pudiendo. Así que es interesante ese factor también, a mí por lo menos me interesa esa parte.
Me planteé hacer Bellas Artes también, porque un pintor de Córdoba, dibujante, Emilio Serrano, un gran dibujante, me llevó a la facultad y toda esa historia, pero yo sentí que aquello no era lo que yo quería. Como que te sentías prisionero, ¿no? Sí, yo lo que quería era pintar, sí, pintar y pelearme con el cuadro y no empezar ahora a estudiar de nuevo otros tantos años, y así fue, metí en mi estudio y a pelearme con la obra. Yo digo mucho la palabra pelearme porque es que es una pelea literal muchas veces, a veces rueda y a veces confrontamos en muchos aspectos. Bueno, y el mundo de la pintura, ¿cómo lo ve Francisco Vera? ¿Está complicado el mundo profesional de ser pintor? Complicado está, claro que está complicado. Además, las circunstancias en las que vivimos, a raíz también de la crisis económica que sufrimos, se notó mucho porque antes, ya te digo, yo exponía y se vendía mucha obra. Ahora sí, tengo la suerte que he expuesto y sigo vendiendo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pero se ha notado mucho el parón. Se han perdido muchos certámenes que eran un buen aliciente, ¿no? Una forma de sacar también dinero, y ahora pues los artistas, hay muchísimos artistas de muchísimo nivel presentándose a certámenes en los que antes había mucha menos participación, por ejemplo, y eso debido, claro, a que la falta de medios hace que busquemos otras alternativas, ¿no? a las que recurrir, pero hay un panorama, hay muy buenos artistas, muy buenos pintores. Luego está el tema de las galerías de arte, no sé sí. Si Francisco... Sí, yo me muevo por galerías de arte. En Córdoba, desgraciadamente, las pocas que había, ya no hay ninguna privada. La única que hay en... muchas, todas prácticamente, sí. Hay en Montilla queda José Pedraza, que es un superviviente que lleva, no sé si son 40 años, el galerista más antiguo de la provincia, un gran galerista y amigo, y trabaja con muy buenos artistas. Y en Córdoba, la capital, pues tenemos que ir a otra alternativa. Pongo en Sevilla con Galería Auri, en Montilla, o sea que hay que buscar otras opciones. Hay que buscar otros caminos, porque ya te digo que... ¿Cómo es el proceso que tú haces a la hora de decir, venga, ya sí, yo no tengo... empezar un trabajo? ¿Cómo llega a eso? Primero, no tengo ningún problema por contarlo, la verdad que... Encontrar lo que te sí, primero es buscar la escena con la que te sientas identificado, ¿no? Que haya algo con lo que conectes y te apetezca muchísimo llevarlo a la tabla o al lienzo, ¿no? Y después el proceso, pues me dejo llevar, ¿eh? No tengo un proceso fijo, me gusta eso de la improvisación y que la obra te vaya llevando, o que sea algo bidireccional, ¿no? Que yo a veces la lleve y otra vez hacia ella que me vaya llevando también por donde quiera. Entonces esa lucha, esa pelea. A veces doy bases de colores, pinto sobre esa base y esas bases salen al exterior en ciertas partes del cuadro, otras veces pinto sobre el blanco, otras veces hago el dibujo antes. O sea, el proceso es... Al final la intención es que haya pintura, ¿no? Y que haya algo que te transmita. Yo te preguntaba antes, que ahora se me ha venido más claro y evidente la pregunta, del mundo tecnológico, por si eres un artista que te gusta pintar en el sitio, al natural, o recurre a la fotografía. Yo soy en contra de lo que dice, por ejemplo, el maestro Antonio López, que es un defensor acérrimo de la realidad, de pintar en natural. Yo empecé pintando en natural, en la pintura rápida, y me fue bien, me dieron X número de premios, no recuerdo cuánto. Sí. Pero yo he pasado un mal rato, sinceramente, y sobre todo ya con la presión de esos certámenes que eran con un tiempo, tenías que hacer la obra, la presentaba, ya el jurado decidía si sí o si no. Pero soy un pintor como mi intención además no tiene que ver con plasmar la esencia de la realidad, la luz, ni... eso es algo secundario. Yo creo que me interesa más muchas veces cómo se distribuye el espacio en la obra, que al final que sea más o menos realista, porque vamos, yo voy deshaciéndola, voy llevándomela por muchos caminos, y me sería muy difícil o casi imposible hacer al natural lo que tengo en mente. Claro. ¿Y entonces cómo recurre? ¿A base de fotos? Sí, a base de fotos normalmente. También, como tengo pasé por el natural, sé las carencias que tiene la fotografía, a veces interpreto partes, a veces cojo 4 o 5 fotografías para hacer una misma obra distinta, del mismo sitio pero con distintas luces. Entonces es un proceso acumulativo. Yo un cielo lo puedo cubrir 7 o 8 veces. Entonces al final va quedando algo que no es la fotografía ni es la realidad, está entre medias, ¿no? Parece realidad, pero a la vez no es una realidad fiel, sí. Es una herramienta, un soporte de ayuda, sí, diríamos.
esto que hago aquí, esto de estar aquí pintando, al final la recompensa es para mí, por lo menos cuando te lo reconocen jurado, cuando, no sé, llega ese momento en que tanto trabajo han sabido verlo algunos, ¿no? Siempre no pasa, pero... ¿Qué da más satisfacción? ¿El reconocimiento de los premios o el reconocimiento del público? A mí el reconocimiento... Para mí el reconocimiento más importante es que a mí me guste lo que estoy haciendo. Ese es el principal, ¿sabes? Cuando a mí una obra me gusta, lo demás, y yo sé que esa obra está, lo demás casi me da igual. Ya. Pero generalmente se da la circunstancia de cuando una obra me gusta mucho, sale pronto, la mando y pasa que me pasa muy pocas veces. Yo pinto 8, 10 cuadros, 5 cuadros de gran formato al año y a lo mejor en uno es con el que tengo esa intuición, ¿no? De que ese cuadro me cuenta algo especial. Se da en muy pocos casos. Es verdad que esas son las obras que yo diría más redondas y con las que me siento más identificado. Porque el público que te dice. Pues en general hay diversidad de opiniones, en general gusta, ¿no? Mi trabajo es, cuando yo hago una exposición, en general, mi trabajo es del que llega a la gente, quizás porque es figuración, lo tienen más accesible, no tienen que interpretar más de lo necesario, ¿no? Se los pongo entre comillas fácil, ¿no? Entonces pues suele haber muy buena aceptación. De hecho la que hice en Sevilla fue un éxito rotundo de visita, fue muchísimo. Y así han sido todas, ¿sí? Suele gustar en general. Trabajando ahora para algunos certámenes, ¿cuál puede ser la próxima exposición que prepare Francisco? Pues ¿Y dónde? tengo pensado, sí, quizás pueda ser en Granada. Tengo varias galerías, varias alternativas y galerías en el aire, y quizás pueda ser Granada. Quiero ir a Madrid también. Tengo una puerta en Madrid, pero tiene que ser poco a poco. Bueno, pues estaremos Ir madurando la obra hasta que llegue el momento. Pues estaremos pendientes de esa carrera, de disfrutar de un artista afincado aquí en Pedroval, y estaremos muy pendientes de ti, que la gente pues, te conozca y muchas gracias, te sigamos. Muchas gracias. Yo encantado de teneros al día de lo que vaya haciendo. Muchas gracias por venir aquí a visitarme y esta entrevista.